Más de 8,5 millones de españoles fuman a diario, lo que provoca alrededor de 63.000 muertes cada año y elevadísimos costes para la salud pública. Pese a que en los últimos años ha disminuido el número de fumadores jóvenes, una nueva moda amenaza nuestra salud. Son los vapeadores y las cachimbas. Se trata de prácticas con una baja percepción de riesgo que, sin embargo, pueden introducir sustancias cancerígenas en nuestro cuerpo y además convertirse en la puerta de entrada a la costumbre de fumar. ¿Cuál es la situación de España respecto a otros países de nuestro entorno? ¿Cuánto nos cuesta el tabaco a los españoles? ¿Qué queda por hacer para erradicar el tabaquismo? Hoy en Plaza al Día, tabaquismo, una amenaza a la salud y a las cuentas públicas. Vamos a saludar a Mónica Pérez Ríos, es coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Tabaquismo de la Sociedad Española de Epidemiología. Doctora Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Vamos a analizar algunas de las conclusiones del último estudio que han realizado ustedes. ¿Cuáles diría que son las principales conclusiones de ese estudio realizado por la Sociedad Española de Epidemiología? Bueno, pues las principales conclusiones de este estudio pasan por explicar que parece que en España la prevalencia de consumo de tabaco está disminuyendo, lleva disminuyendo ya desde hace unos años, pero la prevalencia de consumo que tenemos ahora mismo sigue siendo una prevalencia de consumo alta y el impacto que tiene el consumo y la exposición al humo ambiental de tabaco suponen en España una importante carga de mortalidad evitable y que por lo tanto pues deberíamos tratar de disminuir. Yo tengo algunos datos subrayados de ese estudio. Por ejemplo, en 2020 fumaba el 20% de la población en España. El mayor porcentaje se daba en hombres. Fuman más los hombres que las mujeres. Sin embargo, entre las mujeres, las muertes atribuibles al consumo de tabaco no han parado de aumentar en los últimos 30 años. Sí, es cierto lo que usted comenta, y de hecho para nosotros es preocupante lo que se está observando en las mujeres. La prevalencia de consumo entre ellas es más baja, siempre ha sido más baja, pero lo que notamos es que el descenso que se ha observado en hombres no se observa en las mujeres. De hecho, entre nosotras lo que se nota es una estabilización en la prevalencia de consumo, incluso en los grupos de edad más jóvenes. En determinados momentos temporales, lo que se ve es que la prevalencia de consumo en mujeres jóvenes llega a superar la prevalencia de consumo entre los hombres más jóvenes y todo esto, lo que está haciendo es impactar en la mortalidad atribuida al consumo. Mientras que en los hombres la mortalidad atribuida disminuye, en las mujeres no estamos observando esto. Y de hecho, lo que resulta especialmente preocupante es el aumento de la mortalidad por cáncer de pulmón entre las mujeres, principal marcador de consumo de tabaco en los años previos. Las políticas de control de tabaquismo, deberían enfocarse o deberían potenciar el cese en el consumo de tabaco entre las mujeres e incluso se debería trabajar con campañas de prevención primaria orientadas al sector femenino para disminuir la incorporación de la mujer al consumo de tabaco. Otro de los datos que yo tengo subrayado y que no sé si sorprende, al menos a mí me llamaba la atención por el hecho de que las campañas antitabaco son relativamente modernas, es que el grupo donde mayor prevalencia hay en el consumo de tabaco no es el de los más mayores, sino el que comprende a la población de entre 25 y 44 años. Sí, a ver, piense que dentro de los grupos de edades más avanzadas, ahí ya el número de fumadores, desciende, en parte porque algunos han dejado de fumar, se han pasado de fumadores a exfumadores y porque, la mortalidad atribuida por enfermedades asociadas al consumo de tabaco es especialmente relevante en los grupos mayores de 65 años. Dentro del grupo poblacional que usted comenta, en donde están las prevalencias de consumo más altas, es importante destacar que también están las prevalencias más bajas de exfumadores. Y es por eso que en esos grupos tenemos esas prevalencias de consumo que son las más elevadas. Por tanto, parece que hay
menos fumadores en las edades más avanzadas, porque quienes vienen fumando desde que son jóvenes, en un número importante han perdido la vida, debido en gran parte al consumo de tabaco. Sí, hombre, cuando nosotros pensamos en la mortalidad, lógicamente en sociedades avanzadas como la nuestra, la mortalidad sucede a edades avanzadas, pero nosotros aquí, en relación con la mortalidad atribuida al consumo de tabaco, lo que nos gusta destacar es el otro lado de lo que usted está diciendo, que el 21% de las muertes atribuidas al consumo de tabaco suceden en menores de 65 años. Entonces, bueno, estas serían muertes en su mayoría pues evitables, y para nosotros eso es uno de los mensajes más importantes que tenemos que dar: mortalidad por debajo de los 65 años, que debería ser evitada. ¿Cuántas personas mueren en España cada año por el consumo de tabaco? Nosotros lo estimamos aproximadamente en 60.000, 65.000. Hablamos de un punto medio que podría estar en torno a las 63.000 muertes anuales en adultos. Entonces, es un número, la verdad es que es una cifra muy, muy, muy elevada. Cuando hablamos de diferencias, de grupos donde hay mayor cantidad de fumadores, nos referimos a los grupos de edad. No sé si también hay diferencias en cuanto a estratos sociales o nivel de estudios. Sí, en función del nivel de estudios, lo que se observa en sociedades avanzadas como la nuestra es que a medida que aumenta el nivel de estudios disminuye la prevalencia de consumo, lo cual, pues esto también es otra fuente muy importante de desigualdad a nivel social. En España, pues la prevalencia de consumo entre las personas que tienen niveles superiores pues es aproximadamente 6 puntos porcentuales más baja que la prevalencia de consumo de las personas que tienen estudios medios, y si comparamos los que tienen estudios medios con estudios básicos, aquí las prevalencias son más similares. Por lo tanto, pues en sociedades como la nuestra lo que se ve es que a medida que aumenta el nivel de estudios disminuye la prevalencia de consumo de tabaco. Por tanto, se podría decir que a mayor información, menor consumo de tabaco, por tanto, habría que hacer hincapié en esa información para toda la sociedad. Sí, se sabe que el nivel de estudios protege frente, a determinados factores de riesgo, como puede ser el consumo de tabaco. En este caso, lo que se valora es la capacidad que pueda estar ligada a entender los mensajes de salud. Por eso, muchas veces se debe trabajar con mensajes que estén adaptados en función de los diferentes niveles formativos, o incluso hacer especial hincapié en determinados colectivos o en determinados en determinados estratos de la sociedad para potenciar todas estas medidas que no van más allá que a la mejora de la calidad de vida de la sociedad. No sé si tiene usted datos de otros países, y no sé si podemos poner en relación a esos otros países los datos obtenidos en España. Dentro de cómo es la evolución de la epidemia tabáquica en los países desarrollados es similar si nos comparamos con países de nuestro entorno en Europa. Por ejemplo, si nos comparamos con países como Estados Unidos, la prevalencia de consumo de tabaco en España es mucho más alta. Cierto es que ellos empezaron a fumar antes que nosotros, y que todos los problemas que nosotros vemos ligados al consumo de tabaco ellos los experimentaron antes que nosotros. Lo mismo que Estados Unidos, tendríamos también el Reino Unido. Pero, por ejemplo, si nos comparamos con América del Sur, nosotros iríamos adelantados en cómo está evolucionando o más bien iríamos por delante en la evolución de la epidemia tabáquica. Ellos están en estadios más retrasados que nosotros. O sea, lo que nosotros estamos observando ahora, ellos lo observarán dentro de unos años. Por ejemplo, en relación con el impacto de la mortalidad atribuida al consumo de tabaco, para nosotros las principales causas de muerte atribuidas al consumo en Europa es el cáncer. En cambio, por ejemplo, en América del Sur ellos siguen teniendo a las enfermedades cardiovasculares como las causas de muerte que producen más mortalidad asociada al consumo de tabaco.
Pues Mónica Pérez Ríos, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Tabaquismo de la Sociedad Española de Epidemiología, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por tener en cuenta los trabajos que hacemos y por intentar conseguir un descenso en un factor de riesgo tan importante para la salud como es el consumo de tabaco. Muchísimas gracias. Andrés Zamorano es el presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y coordinador del Grupo de Tabaquismo de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia. ¿Qué tal, señor Zamorano? Muy buenas. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Se ha avanzado mucho en la erradicación del tabaquismo en los últimos años, pero a la vista de los datos aún queda muchísimo por hacer. Sí, efectivamente, se ha avanzado mucho. En España cada vez se fuma menos. Estábamos partiendo de prevalencias de un 40% hace 30, 40 años y ahora estamos en menos del 20% en población de 15 años y más. Entonces estamos avanzando mucho, pero tenemos muchísimas cosas por hacer. Cuando se promulgó la Ley 2005 y la modificación del 2010, España fue un modelo a seguir por los países europeos e incluso a nivel mundial. Pero ahora nos hemos quedado bastante obsoletos y tenemos un plan integral de tabaquismo donde están recogidas todos los aspectos que consideramos desde el CNPT y del propio Ministerio que han elaborado sus técnicos este plan integral de tabaquismo, y nosotros hemos hecho muchísimas alegaciones al respecto y esto está en un cajón del Ministerio de Sanidad que está por publicar. Y ahí está recogido un poco lo que será el germen de la nueva ley del tabaco. Porque se acaba de cumplir el 20 aniversario de la firma de ese convenio marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Entró en vigor poco después, en 2005. ¿Qué balance se hace de los resultados de estos 20 años después de esa aprobación? Bueno, el convenio marco de control de tabaquismo efectivamente fue ratificado por 189 partes, 188 países y la Unión Europea. En este momento me parece que esa es la cifra exacta y es un avance impresionante en relación al control y prevención del tabaquismo. Entonces, en España tenemos que desarrollar, esto es nuestra hoja de ruta, nuestra, digamos, carta magna en relación a dónde hay que llegar. Y habla, pues, está articulado, valga la redundancia, en artículos, y entonces se habla de subida de impuestos, de equiparar impuestos de los cigarrillos electrónicos a los cigarrillos clásicos combustibles. Vamos, esta es nuestra petición desde el CNPT. Habla de ampliar los espacios sin humo, no solo a las terrazas, sino a cualquier sitio donde pueda haber gente, playas, piscinas, etcétera. Habla del empaquetado genérico, que en España es probable que lo veamos pronto, si sigue adelante la modificación de ese Real Decreto del 9 de junio de 2017. Habla también de prestar ayuda al paciente fumador y habla también de la patrocinio, publicidad y promoción de los productos del tabaco. Y nosotros añadimos de todos los productos derivados con nicotina o sin nicotina, porque últimamente estamos asistiendo a un escándalo, lo llamaría, no sé, es un adjetivo que dejaría a los oyentes que pusieran cada uno su adjetivo, porque se están ofertando cigarrillos electrónicos supuestamente sin nicotina a niños de 8 o 9 años y se están utilizando como regalos de primera comunión. Sí, yo quisiera poner también el acento en este sentido, el impacto de los nuevos productos de consumo de tabaco y nicotina, sobre todo entre los más jóvenes, los famosos vapeadores, que muchos han pensado o siguen pensando que es una manera de reducir riesgos. Sin embargo, ustedes señalan que multiplican los riesgos, no solo en esos niños, es un dato muy alarmante el que nos acaba de dar, sino también en los adultos. Sí, efectivamente. Nosotros hablamos de multiplicación de daños porque sabemos, a ciencia cierta, por estudios que hay publicados, que del 60 al 90% de los vapeadores son fumadores duales. O sea, están utilizando vapers y están utilizando cigarrillos clásicos combustibles, o bien en formato de cajetilla, o bien en tabaco de liar, o bien en sisa, o también consumidores de cannabis en forma de porros. Entonces, ¿qué significa? Pues que están utilizando los dos sistemas y están multiplicando los riesgos. No hay ningún estudio serio que diga que
corrobore que estos productos sirven para dejar de fumar y sabemos a ciencia cierta que son nocivos para la salud. Aunque no lleven nicotina, los productos que llevan son calentados con una batería que llevan en su interior y se producen sustancias que son no potencialmente, sino sabemos con seguridad que son sustancias tóxicas para el pulmón, para las arterias coronarias, o sea, producen riesgo cardiovascular y producen también alteraciones celulares que pueden dar lugar o dan lugar a cáncer. Ya hay estudios en ratones que se ha demostrado que pueden producir cáncer. Y tenemos que tener en cuenta que todos los productos del tabaco y estos derivados, los efectos fundamentales aparecen muchos de ellos a los 15 o 20 años. Por tanto, todavía no tenemos datos reales de qué puede pasar con los cigarrillos electrónicos, con los vapers, pero nos lo estamos imaginando, puesto que estos estudios ya apuntan a que hay daño pulmonar, daño cardiovascular y daño celular. Me parece importante subrayar esto que nos acaba de decir. Sustancias que se utilizan en esos vapeadores pueden no ser nicotina, pero pueden ser otras sustancias que también estén catalogadas como cancerígenas. Entre el 60 y el 90% de los fumadores alterna el tabaco convencional con los vapeadores. Parece que hay una baja percepción de riesgo con estos vapeadores. ¿Cree usted que falta información en este sentido? Que una de las cosas que nos falta por hacer es precisamente que haya más información en estos productos que son percibidos como de menor riesgo. Claro, la información que está llegando a los chavales jóvenes, incluso a los padres que están regalando, o los amigos de los padres que están regalando estos dispositivos para la primera comunión, como estamos hablando, va porque no tienen una información de información científica sobre estos productos. Entonces, ¿de dónde reciben la información? A través de redes sociales, de Instagram, etcétera, donde aparecen influencers que son pagados, claramente pagados, y están hablando incluso de otra cosa y están vapeando. Entonces, claro, la gente joven esto lo asocia para que es una cosa muy guay, muy cool, como antiguamente pasaba con el cigarrillo clásico combustible. Entonces ahora está muy de moda estos sistemas y no son conscientes de que no solo perjudican al que está vapeando, sino que también hay aerosol, llamémosle humo de segunda mano de los vapers. Hay estudios que han demostrado que en locales cerrados donde han estado unas cuantas personas vapeando, las concentraciones de partículas nocivas para la salud están presentes incluso una vez que han pasado horas. Entonces hay unas partículas que son las PM2,5, que son partículas ultrafinas que llegan a partes profundas del pulmón y que esto está presente en los aerosoles de los cigarrillos electrónicos, que recordemos que no es vapor de agua, son aerosoles cuya definición de aerosol es suspensión de partículas sólidas y líquidas. Y en esta suspensión de partículas sólidas y líquidas hay productos nocivos para el pulmón, para el riego, para las arterias coronarias, o sea, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y también enfermedad oncológica. La legislación actual impide la venta de productos de tabaco a menores de 18 años, pero en el caso de los vapeadores, en la mayoría de establecimientos no se menciona ninguna prohibición durante la venta, tampoco advertencia sanitaria en el etiquetado. No sé si hay un vacío legal en torno a estos dispositivos que habría que resolver. Hay muchísimo vacío legal porque tengamos en cuenta que la ley del tabaco, que falta mucho, como acabamos de decir, falta mucho por mejorar, porque nos hemos quedado obsoletos, pero la ley de estos dispositivos, puesto como no llevan tabaco, pues entonces está sujeta a otro tipo de legislación, que es una normativa, una directiva europea de 2014, y que aquí en España se resolvió con un Real Decreto, este Real Decreto que ahora se quiere reformar, del 2017. Entonces hay un vacío legal hasta tal punto que nos ha llegado alguna noticia que en algunos cines, en concreto de Granada, había gente vapeando. Entonces, incluso el empresario, o sea, de muy mala forma, digamos, una interpretación muy mala, decía como que no se podía decir nada puesto que no está prohibido, pero hay cosas que son de sentido común y caen por su propio peso. Actualmente, según la legislación actual, se podría vapear en un restaurante, pero díganme ustedes quién se atreve ahora a sacar un vapor en un restaurante.
yo creo que sería absurdo. Entonces nosotros lo que queremos es que de una vez por todas se iguale la legislación de los vapers a los cigarrillos clásicos combustibles y por tanto en fiscalidad como en espacios sin humo, como en promoción, publicidad. Sobre todo el tema de la publicidad es súper importante y la información y también prestar ayuda a los pacientes que están vapeando y no pueden dejarlo. Actualmente están llegando a nuestras consultas gente que está fumando cigarrillos electrónicos, o sea, vapers, y que no pueden dejarlo puesto que los que tienen nicotina, pues la nicotina ya sabemos que es una sustancia muy adictiva y cuando dejas de consumirla produce síndrome de abstinencia. Hay un dato que ofrece la Sociedad Española contra el Cáncer, del que le querría pedir valoración. Advierten que el 20% de los jóvenes fuma cachimbas a diario, el 35% lo hace una vez a la semana y que estos hábitos aumentan un 122% el riesgo de padecer cáncer de pulmón y de esófago. ¿También es una práctica preocupante sobre la que deberíamos poner el acento? Claro, es muy preocupante porque esto también se promociona como un compartir una sisa de estas, en los bares te lo ofrecen, incluso a veces con promociones de una cerveza y una sesión de sisa X euros, ¿no? Entonces esto también es otra cosa que ha entrado en los jóvenes y también tenemos que recordar que una sesión de esas equivale a fumarse un montón de cigarrillos, pero es que además le estamos añadiendo no solo eso, sino que esto ustedes saben que lleva una cazoleta donde van este tabaco, que es un tabaco especial que se vende para sisas, se cubre con un papel albal perforado y encima del papel albal se pone una partícula, o sea, una pastilla de carbón que se quema. Entonces te estás tragando el monóxido de carbono y todos los productos tóxicos de la pastilla de carbón. Por tanto, menudo negocio estás haciendo con tus pulmones y con tus órganos, que estás amplificando todos los efectos perjudiciales que tiene el propio tabaco. Entonces, todos los productos que se fumen, todos estos productos deben estar equiparados para que no se puedan fumar en locales públicos y que los jóvenes y los adolescentes sepan los peligros que tiene todo esto y no nos dejemos llevar por las modas, que siempre todo el mundo cuando hemos sido joven nos hemos dejado llevar por las modas, pero estando bien informados, pues la gente bien informada, la gente joven que es inteligente, pues se dará cuenta que esto no le lleva a ningún sitio, sino le lleva a enfermar. Estamos hablando de vapeadores, de cachimbas, de nuevas modas, en definitiva, de nuevas formas de fumar y aquí parece que hay mucho por hacer, pero también en las viejas formas porque piden ustedes que respecto al tabaco tradicional se aumente todavía más el precio de la cajetilla, se amplíen los espacios sin humo. Acabamos de conocer una encuesta en la que la gran mayoría de los españoles estaría dispuesto y cree que sería conveniente que se ampliaran esos espacios sin humo, que no se pudiera fumar en ninguna zona de terrazas de bares, por ejemplo. Y también piden ustedes que se implante el empaquetado neutro vigente. Sí, el empaquetado neutro es todos los paquetes son exactamente iguales, con las imágenes que ya conocemos, pero en un tono un poco más grisáceo, más que dan más miedo. Y hay ya aquí 20 países que aproximadamente que ya lo tienen implantado, entre ellos Francia. Y Francia también tiene el precio del tabaco al doble que lo tenemos nosotros. Nosotros hemos propuesto el año pasado, en el Día Mundial Sin Tabaco, que el tabaco en España debería subir a 10 euros en el ascensor y otra subida en escalera hasta los 20 euros, porque eso limitaría el acceso de los jóvenes y mucha gente que se está planteando dejar de fumar, pues sería como la cuestión definitiva para decidirse a dejarlo. Si hay que poner una sola medida en relación al control de tabaco, la medida que se ha mostrado más eficaz es esta. La propia reina, doña Leticia, en la última conferencia europea ECTO, que se celebró en Madrid del 26 al 28 de abril y donde estuvimos nosotros presentes, el CNPT en el Congreso, dijo que subir el precio del tabaco es necesario y que esto es incuestionable porque disminuye la demanda y por tanto disminuye las muertes. En relación a los espacios sin humo, nosotros lo que proponemos es que no se fume en ningún sitio donde haya personas. Así de fácil y así de difícil, pero un sitio concurrido, una cola, una calle concurrida, una acera concurrida, no se debería fumar porque el humo de segunda mano no es que te moleste, que también te molesta, sino que te enferma. Y en relación al resto, pues igual equiparar
todos los cigarrillos electrónicos al tabaco clásico convencional, pero el tabaco clásico convencional está todavía en mantillas porque nos falta todo esto que estamos hablando. Prestar ayuda, todo esto debe ir, si subes el precio del tabaco mucho, tienes que prestar mucha ayuda a los pacientes fumadores, porque no puedes dejar a la gente que es adicto, o sea, el tabaquismo, dijo también la reina, no es un hábito, es una enfermedad. A la gente que tiene una enfermedad, pues hay que darle diagnóstico y darle tratamiento. Entonces debe haber profesionales que tengan formación en tabaquismo y cualquier persona de cualquier sitio, de cualquier punto del país, puede decir a su sanitario de referencia: quiero dejar de fumar, y tener las herramientas necesarias con los tratamientos financiados para poder dejar de fumar. El tabaquismo es un problema de salud pública y evidentemente es lo primero que nos debe preocupar, pero hablemos de economía, hablemos de dinero. Hay una paradoja que tiene que ver con que la propia administración que pone en marcha campañas antitabaco recauda mucho dinero cada año, 9.000 millones de euros cada año con las ventas del tabaco. ¿Cuál es el coste sanitario? ¿Cuánto nos cuesta a los españoles la enfermedad derivada del tabaquismo? Pues mire, usted ha dicho 9.000 millones, son exactamente 9.300 millones y nos gastamos el triple. O sea, el gasto, lo que cuesta fumar, ¿cuánto nos cuesta fumar en España? Nos cuesta 27.000 millones y hay que restarle los 9.000 que recaudamos de impuestos. Esto desmonta un falso mito de mucha gente que dice: no, al Estado no le interesa que la gente deje de fumar porque recauda mucho dinero. Y es verdad que recauda mucho dinero porque 9.000 millones, 9.300 millones no es ninguna tontería, pero si lo comparamos con lo que nos gastamos, pues estamos perdiendo cada año 20.000 millones de euros en todo lo derivado con el tabaco, en enfermedades, en pruebas diagnósticas, en bajas laborales, etcétera, etcétera. La propia reina doña Leticia, la vuelvo a citar, lo dijo en su discurso de inauguración del ECTO que se celebró en Madrid recientemente. Andrés, es un mal negocio, es un negocio malo desde el punto de vista individual, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista estatal. Es un mal negocio, tenemos que actuar ya. Mal negocio para la salud y mal negocio para el bolsillo. Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y coordinador del Grupo de Tabaquismo de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hoy es un día como cualquier otro y cualquier día es bueno para dejar de fumar. Ya saben que Plaza al Día es el daily de las cabeceras de Plaza. Pueden encontrarlo en ellas de lunes a viernes y también en las principales plataformas de podcast donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios.